Tamara, por esta presentación tan generosa. Gracias también a la Asociación de Prensa de Galicia, su presidenta María, que todos conocéis, y también a quien patrocina estos encuentros, la Asociación de Periodistas, por supuesto la Xunta de Galicia y la Universidad de Santiago. Efectivamente, yo lo que he pretendido ahora es un marco general que nos introduzca la reflexión conjunta de en qué momento nos encontramos respecto a estas violencias, a estas ciberviolencias, y qué tenemos por delante o qué podemos tener. Sabemos, cuando hablamos de violencias digitales, hablamos de violencias digitales de género, violencias de género. Bueno, en nuestra legislación efectivamente fue una de las primeras que plasmó un concepto de este tipo de violencia. Se había trazado ya en organismos internacionales, Naciones Unidas, Plataforma de Beijing, etc., y también de la Unión Europea, pero las legislaciones nacionales no acababan de permear y perfilar estos conceptos. Es verdad que España fue pionera en ello y pionera en este tipo de lucha contra la violencia de género. Se asombrarían ustedes las delegaciones que vienen constantemente a nuestro país para ver cómo tratamos esta materia, de países muy diversos, tanto extracomunitarios como comunitarios, países como Italia, como Suiza, como Holanda, y algunos hasta se sorprenden, ¿no?, de cómo nosotros, bueno, primero cogen un kit sobre cómo somos y después nos dicen cómo un país hacer esto de esta manera. Bueno, igual el cliché no es exacto del todo, pero es así, es así. Somos el país por cada 100.000 habitantes con menos mujeres fallecidas por violencia de género en Europa. Obviamente, con una sola vivienda es un drama constante que hay que hacerle frente. Esta ley orgánica, 1 de 2004, que fue la que por primera vez conceptualizó el tema de violencia de género, el concepto, fue seguida después por normativa europea, en concreto por la Convención de Estambul, que todos conocen también, de 2011, que se suscribió por este país en 2014, que de alguna manera fija, recoge y amplifica el ámbito en que se producen estas violencias, haciéndoles precisiones conceptuales que han dado lugar a nueva legislación española y a distintos pronunciamientos jurídicos que se dan. Por supuesto que los organismos internacionales tienen también conceptualizado este tipo de violencia. Lo tiene la CEDAW, lo tiene la Unión Europea, Parlamento, Consejo de Europa, etc. Pero yo creo que para ser más útiles en el campo en que nos movemos, me permitirán que después de varias cuestiones de inconstitucionalidad que se presentaron contra la ley inicial 1 de 2004, les haga referencia para movernos hoy en la definición que tiene el Tribunal Constitucional. Dice que la violencia de género es la violencia o las diferentes violencias inferidas por hombres contra mujeres por el mero hecho de ser mujeres, y constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales. Es una de las manifestaciones paradigmáticas de la discriminación ancestral de las mujeres, que supone una clara vulneración de derechos humanos. Esto lo dijo ya en una resolución de 2008, incluso lo lanzó en un auto de 2004. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, toda esta normativa, efectivamente específica, no guarda relación con una situación de vulnerabilidad vinculada a un déficit de capacidad jurídica o de otro tipo, biológica, en absoluto. Esto podríamos aplicarlo cuando hablamos de violencia contra menores,
mayores o de personas muy mayores, etc. Pero aquí tenemos una vulnerabilidad social respecto a parte de la población que constituye más del 50%, con lo cual se encuentran generalmente en plenitud de facultades físicas y psíquicas y no se exige que el sujeto sea varón en un principio y la persona que es objeto pasivo de esta violencia mujer. Creo que así se recoge también en la última ampliación del Pacto de Estado en España de 2025, que nos va a dar una definición de violencia digital. Hemos visto violencia de género, que entendemos por la misma, que lo conocen probablemente todos ustedes, y hablamos y fijamos en qué concepto hay de violencia digital de género. Se entiende por ello todo acto de violencia contra las mujeres cometido con la existencia en todo o en parte por el uso de tecnologías de la información y comunicaciones o agravado por este uso. Incluye todo: teléfonos móviles, internet, plataformas de medios sociales, correo electrónico, etc. Y la característica es que va dirigido contra una mujer, que como hemos visto, mujeres y niñas son los principales sujetos también precisamente de esta violencia, y por el hecho de serlo. Claro, ¿qué nos ocurre con este concepto? El mundo del derecho, en este concepto, y muchos saben que va detrás de la realidad. La realidad ocurre y el derecho normativo. Pues aquí no es una excepción. Lo que tenemos es una serie de conductas que generalmente denominamos con anglicismos, porque precisamente toda esta área tiene un componente anglosajón fuertísimo en su inicio y en la realidad y en el desarrollo, que son conceptos comunes. A veces no están en la RAE, porque no hemos tenido todavía una traducción a nuestro idioma, y no están suficientemente normativizados, que es lo que los juristas solemos llamar una situación anómica, que está todavía deficientemente regulada. ¿Qué supone? Pues supone muchísimo, porque para conocer la realidad, el no tener categorías jurídicas todavía fijas, claro, no tenemos boletines estadísticos fiables, ni en los ofertas de seguridad, ni en los ofertas tribunales, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros nos encontramos y nosotros con una situación en que la calidad del dato es deficiente porque son datos escasos. Solo de una parte, son parciales, y muchos de ellos proceden por encuestas. Claro, no tenemos una categoría propia, una recogida propia, y las encuestas siempre tienen también un índice de subjetividad importante, aunque se nos pueden facilitar algunas características como las que hemos oído por el director general, efectivamente unas características de este tipo de violencia, ¿no? En su alcance, en su gravedad, etc. Nos encontramos con que algunas de estas conductas se van a encuadrar en tipos penales clásicos: amenazas, coacciones. Otras constituyen violaciones de la intimidad, del secreto de las comunicaciones, delitos contra el honor, que vamos acercando a la tipificación que tenemos. Pero luego hay nuevas vulneraciones para las que todavía no tenemos un tipo penal, y nos corresponde a nosotros ser introducido por alguna ley parcial alguna de estas violencias, ¿no? Pero hay otras que todavía quedan fuera, y por lo tanto nosotros como dentro de la normativa europea pues tenemos un amplio camino que desarrollar, que será fructífero, espero que siempre y cuando conservemos los estándares europeos para el tratamiento de todo este espacio digital. Hay nuevas vulneraciones de derechos, sí. Por supuesto que la responsabilidad no es de estas herramientas, la responsabilidad es del uso que las personas, hombres y mujeres, hacemos de las mismas, ¿no? Lo cierto es que tenemos una pluralidad. Algunos de los conceptos ya los conocen ustedes: el sexting,
material sexualmente explícito que se autogenera y luego se reenvía a otros como método de divulgación. Son las tecnologías y generalmente son publicados por quien los ha realizado, pero por otra persona en la que no tiene consentimiento y que en un momento dado, bueno, se publica en las redes sociales con la profesión que ello tiene y da lugar a esta expansión de estas imágenes que fueron grabadas en un ámbito particular y que luego se extienden públicamente con la fuerza que pueden tener en todas las plataformas sociales, da lugar desde luego a un daño importante que en la intimidad de la persona y en su propia autoestima pues puede ser profundo. Se está penando actualmente conductas de enviar este tipo de, siempre sin autorización, este tipo de material, difundirlo en línea, compartir mensajes dentro de cualquier plataforma a través de un medio electrónico, y hay una variante que es cuando se hace con personas desnudas o semidesnudas, que tiene otra denominación también. Un paso más diferente es la sextorsión. Esto, bueno, pues es la extorsión que se genera por medio de información que se tiene y que se va a divulgar. Es un chantaje, una coacción que sufre cualquier persona víctima de estas amenazas de hacer público un determinado material que tiene connotaciones sexuales. Es una forma de violencia que está muy facilitada por estos medios tecnológicos, donde el agresor amenaza con difundir fotos, vídeos de un contenido sexual muy explícito y también sin consentimiento de la víctima. Habitualmente había una relación previa entre víctima y agresor, y quien sufre este ataque se le coacciona o bien para que realice ese material en algunos casos o para que siga manteniendo una relación determinada con el autor de esta difusión. Hay que tener en cuenta que lo sufren en gran parte a veces adolescentes y bueno, su sensación de presión pues no es la misma que puede tener un adulto, ¿no? O a la contra, personas de bastante edad que también sienten toda una trayectoria vital comprometida, que están por este uso bastante coaccionadas, ¿no? A veces hay conductas también de vigilancia, ¿no? Fundamentalmente, cuando hablamos de ciberacoso, hablamos mucho de estas conductas de control y de vigilancia. El ciberacoso lo que hace es pretender amenazar, asustar, condicionar a la víctima, introduciéndose constantemente en su vida por medio de este tipo de tecnologías. Bien para que sienta una conducta de vigilancia, de que está controlada, constantes intentos de control de comunicación, sin su consentimiento, y que además no son queridos. En estos contactos no queridos hay un montón de comportamientos que se pueden utilizar por una persona o también por una organización que use este método no con una persona, sino con un colectivo. Hemos visto el acoso que se puede producir frente a una persona, que a veces puede rayar lo patológico, ¿no? En el autor, y que realmente intimida y asusta. O sea, que haya alguien que constantemente de un número de comunicaciones no queridas o publica una serie de cosas con una habitualidad y con una constancia y extensión, pues puede llegar a agobiar muchísimo y a sentirse francamente controladas y amenazadas. A veces hay una conducta de huida, pues acabo con esto, salgo, pero eso invisibiliza en todas las plataformas y en todas las redes a las propias mujeres, lo cual tampoco es muy deseable. Había empezado a decir que también se puede realizar en grupo, porque este acoso a veces no se realiza entre dos personas que se conocen o que pretenden conocer una a la otra, sino como hostigamiento a un grupo concreto que pueden ser las mujeres en general, las mujeres académicas, las mujeres dedicadas a la política. Y entonces se realiza también, iniciado por una persona,
pero generalmente se van a unir a este hostigamiento otro número de personas, con lo cual se constituye una invasión en este modo de vida de la víctima, disruptivo, sin consentimiento, igual que en el individual. Hubo hace unos años ya, no es novedoso, que hubo un hashtag que se ponía a todo lo que se colgaba en internet y daba igual lo que fuera. Si una mujer, producido por una mujer, o sea, no piensen que está opinando un extremista, no. Si una mujer hacía un estudio de botánica y lo colgaba y estaba su nombre, inmediatamente iba un hashtag, pero multitudinario, es una grosería, lo siento, todas putas. Entonces, claro, como a ver cuál de que fuera, que yo fue muy masivo, ¿no? Y realmente fue una situación de incomodidad bastante notable. En el ámbito penal se sanciona a quien acosa a una persona llevando a cabo de una manera insistente y reiterada, sin estar por supuesto autorizado de este modo, de tal forma que, y esto es un requisito, altere gravemente el desarrollo de la vida cotidiana. Bien por vigilancia, por persecución, porque intente establecer un contacto no querido, el uso indebido de datos personales, etc. Por supuesto, todos atentan contra la libertad y algunos llegan a atentar contra el patrimonio. La violación de la correspondencia, que es un delito clásico, claro, puede ser de la correspondencia habitual o de la correspondencia ahora por medios electrónicos, correos electrónicos, etc. Claro, cuando se utiliza y se entra sin autorización alguna en el correo electrónico de alguien, ustedes, aparte de tener información, pueden también unirse a una suplantación de la personalidad en la que se produce una conducta muchas veces denigrante, suplantando la personalidad de esa persona y en su nombre, por ejemplo, haciendo comunicaciones o haciendo ofrecimientos de servicios. Se entra en el correo electrónico de una mujer y se pueden hacer en este medio comunicaciones no queridas con contenidos no queridos que aparecen como enviados por esta mujer. Entonces, además de medio de control, también es un medio pues, de difamación, de compromiso con la vida de estas mujeres, ¿no? Porque de alguna manera hay una suplantación de identidad, un robo de datos. Tenemos otras formas que no tienen un reflejo directo en el ordenamiento, como la publicación de información privada con el propósito de intimidar o humillar datos personales o familiares de las mujeres, hacer pública la orientación sexual o la identidad de género de alguien sin su consentimiento, que puede querer mantener una reserva y sin embargo la termina. Por otra parte, hay otros métodos delictivos que son publicar rumores crueles, declaraciones falsas para dañar su reputación. La pornovenganza, ya se sabemos roto la declaración, la relación y podemos ciertos o montajes, porque pueden ser montajes de inteligencia artificial que de esta manera van funcionando. Tenemos también cuando se generan discusiones online o debates online con un lenguaje grosero, intimidante, individual o de grupo, el acoso. Y el acceso, por supuesto, a una red o foro suplantando la identidad del titular del perfil, ¿no? Y se publican contenidos inapropiados, opiniones inapropiadas, ofrecimientos de servicios inapropiados que realmente esa mujer no quiso realizar, ¿no? Claro, como se ve, el factor de riesgo está multiplicado por el uso de todos estos medios o herramientas, por no hablar, que se hablará esta mañana, de programas de vigilancia y de control, por medio del SICAM, por medio de muchas de estas tecnologías, se pueden interceptar las comunicaciones de alguien, tener acceso a las llamadas que reciben, hackear su ordenador y, bueno, incluso se pueden hacer grabaciones neutralizando la luz de la webcam
y la persona que está grabando en una cámara tiene información de ello, ¿no? Vemos que el acceso a la información privada, por lo tanto, incluso la captura de imágenes privadas, pues es bastante sencillo. Además, ¿qué problema tiene esto? Que genera una normalización de una cultura de violencia en la que se están educando muchos adolescentes y jóvenes, como si fueran comportamientos inocuos, que no lo son. De ahí, bueno, pues que tengamos una sensación de impunidad, de que no pasa nada, porque además no tengo un rechazo inmediato, no tengo una consecuencia inmediata y normalizo la violencia. Violencia que puede ir de la realidad a la red o de la red a la realidad. Estamos generando un caldo de cultivo peligroso. Hemos visto ya antes las consecuencias de que pueden tener estas tecnologías en el desarrollo de delitos. Todo lo que es la transnacionalidad de los delitos de trata se ven facilitados también por estos medios, la pérdida de intimidad, incluso la pérdida del valor de la intimidad, que el autor de los hechos también a veces tiene. Y a veces la víctima que no identifica estos hechos como delictivos porque los normaliza, sobre todo en personas que son muy jóvenes. El alcance y la vitalidad de estos medios de difusión hace que efectivamente la violencia sobre la mujer se haya multiplicado, y porque la mayoría de estos delitos tienen como víctimas precisamente mujeres y niñas, que es pues, el acoso con otra dimensión, con nuevas dimensiones. Frente a esto tenemos una reacción importante de todas las instituciones y todos los partidos políticos menos Vox, que se ha visto plasmada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. De la medida 411 a 433 se dedica a esta materia. Vamos terminando con esto para no tener solo una visión de lo que va mal. Las herramientas se pueden utilizar mal o bien, depende de cómo las usemos nosotros. Y tienen enormes ventajas, pero tienen inconvenientes frente a los que nos tenemos también que defender y preparar. En este sentido, el Pacto de Estado lo que incorpora en su primera medida es intentar que el ordenamiento jurídico español transponga la directiva comunitaria que aborda también este tipo de material. E invita, y se propone, más que invitar, la creación de bases de datos fiables. Es muy importante para abordar una realidad tener el dato empírico, y en este momento, como ya les he dicho, está muy disperso y con poca calidad del dato. Por otra parte, también otra medida es aprobar una ley para la protección de los menores en entornos digitales, sobre todo para prevenir este tipo de violencia que hoy nos ocupa de género. Informar a los jóvenes sobre cómo realizar un uso adecuado de la tecnología, especialmente para proteger la privacidad, que se está perdiendo el concepto, y también sobre los ciberdelitos, para que no se tenga una situación ilimitada de impunidad. También se propone atender a las víctimas de violencia digital de una forma integral, como se protege a las víctimas de otro tipo de delitos que ocurren en el mundo físico. Es importante, muy importante, también programas de formación a menores sobre el uso crítico de estas tecnologías. Hay una pretensión de formar específicamente sobre violencia digital, creando guías y creando también materiales para identificar y poder desarrollar, que pueden hacer uso en los centros de asistencia, que se pueden hacer uso por la sociedad civil, etcétera, etcétera, más guías y más materiales para la prevención y para la atención de esta violencia cuando ya se ha producido y la identificación. Por lo tanto, se propone realizar campañas de información y de prevención de alcance alto con todas las administraciones concernidas. Hay que también fomentar, en alguna medida, fomentar el autocontrol, ya sé que es un poco curioso, de las propias plataformas tecnológicas.
Aquí tenemos un problema económico, que detrás de este mundo virtual pues hay muchísimos intereses económicos y muy potentes. Entonces hay que intentarlo, y hay que intentar plataformas de otra manera y hablar con las plataformas para que también desarrollen medidas en este sentido, ¿no? Hay un reglamento de servicios digitales y se pretende colaborar para la implementación de este reglamento, no es ley, pero es un reglamento, asegurando un reparto adecuado de responsabilidades entre las administraciones, etcétera, y en coherencia con la normativa europea. Se compromete también en medidas al Ministerio de Educación y aquí a las comunidades autónomas, a toda la comunidad educativa, incluida la universidad, para una formación específica que en algunos casos está dirigida directamente al alumnado, en otros al alumnado y familias y educadores, para incrementar esta conciencia de cuál es el correcto uso digital, ¿no? Y prevenir este tipo de delitos. También les concierne el que ahora se pide el certificado negativo de no tener antecedentes penales o contra la libertad sexual, no solamente a quienes ejercen presencialmente la docencia, sino incluso a quien imparte la docencia de manera íntegramente online. Y saben que hay cursos pues, que se dispensan de esta manera incluso en la propia universidad. De esta manera se trata de una mayor protección, sobre todo a la juventud, infancia y adolescencia, porque realmente es quien se ve afectado. Aquí se quiere incidir en los planes de estudio de determinadas facultades, medicina, psicología, psiquiatría, etcétera, y también de determinados colectivos profesionales que intervienen en la represión penal, lo que son policías, jueces fiscales, etcétera, para que puedan todas estas personas que van a tener un contacto con menores de edad en el futuro puedan tener una formación específica en esta materia. En ese sentido está vinculada la comunidad educativa y la universidad. También otra medida que es bastante interesante es sancionar a quienes sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral difundan, exhiban, cedan su imagen corporal, un audio de voz generada, modificada o recreada por sistemas automatizados, software, algoritmos, inteligencia artificial y cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando contenidos sexuales gravemente vejatorios. ¿Qué se pretende? Una normativa en que se engloben todos estos delitos, que hasta ahora algunos están en figuras clásicas, otros han sido introducidos puntualmente en el Código Penal y otros está en proceso. Ya sé que puede parecer muy básico, pero estamos en ese momento. Por otra parte, se habla de garantizar lo que son los recursos y la calidad de los peritajes, tanto públicos como privados, peritajes sobre nuevas tecnologías, para asegurarnos una prueba de calidad en los procedimientos. En este sentido, y voy terminando, porque es tarde, un poco más de tiempo, sí. Es muy importante la divulgación de canales de ayuda que ahora hay en la Agencia Española de Protección de Datos y que son muy poco conocidos. Hay unos canales en la Agencia Española, uno que se llama Canal Prioritario para la denuncia cuando hay una divulgación de contenidos de esta naturaleza. Es accesible, es seguro y supone una denuncia o la posibilidad de una denuncia de la existencia de estos contenidos que pueden estar en Internet o que pueden estar siendo compartidos. Y luego, por otra parte, hay otro canal, que es el canal joven, que probablemente lo hablarán ustedes más extensamente, que puede plantear cuestiones relativas a privacidad y a la protección de datos de menores. Hay una medida del Pacto de Estado al respecto
porque claro, estas herramientas hay que perfeccionarlas y utilizarlas. Hay muchas más medidas que sin duda las tendremos hoy. Hace falta una mayor tipificación e impulsar políticas de protocolos de protección, de detección, como tenemos en otras áreas de la violencia de género. Esta es una visualización rápida y que se precisará a lo largo de la jornada, muy rápida, de cuál es nuestra situación ante este tipo de violencia. Son muchos los retos. Yo, aunque no explícito en este impacto de Estado, les quería proponer otro más, ¿no? Que es cómo la prensa y los medios de comunicación adoptan medidas propias dentro de su autorregulación para hacer frente a este tipo de delito que presenta retos para todos en el impacto del Estado, para la sociedad, para quien más y para todos los demás. Afortunadamente hay ya organizaciones de la sociedad civil dedicadas específicamente a ello y bueno, creo que la prensa, como se ha dicho inicialmente, tiene un papel muy importante y por tanto también en esta materia, pues bueno, ahí están los posibles protocolos para que todos juntos y juntas hagamos frente a esto. Muchas gracias.